Es tiempo de recibir al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en nuestro estudio desde la matriz de Televicentro. Señor ministro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. De entrada le enviamos un abrazo, que el día sea fructífero para todos y entremos a materia. ¿Cuánto es la caída en la recaudación fiscal de lo que va del año con esta emergencia, ministro? Adelante. Gracias, Roberto. Sí, efectivamente, el país está pasando por una situación compleja que está derivada del shock externo que hemos recibido, que es de la paralización de la economía mundial. Tiene dos efectos, Roberto. El primero, en el campo tributario, una caída muy fuerte de los ingresos tributarios, y en el otro, por el lado de los petroleros, perdón, por la caída del precio del petróleo, y en el otro, en el campo tributario. En el campo tributario, para que usted tenga una idea, el mes anterior se recaudó un 41% menos que el mes abril del año previo. Y en el mes de mayo, de lo que vamos, tenemos una recaudación que llega por lo menos a un 45-50% menos, es decir, la mitad del año pasado. Esto era esperable, digamos, sí, una vez que se decidió paralizar la economía, esperamos que eso se empiece a recuperar con la reapertura de la economía. El precio del petróleo ha tenido una ligera estabilización, esperamos que al menos se mantenga, pero todavía es muy inferior al precio presupuestado. El precio presupuestario era de $51 y ahora tenemos un precio de 30 y pico, 33 aproximadamente. Todo esto en un nivel de ingresos de 22.500 millones de dólares genera una afectación al presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es como que la familia pierda más de un 30% de sus ingresos y eso inmediatamente hace que tengamos que revisar cuáles son los gastos prioritarios, cómo sostenerlos, cómo garantizar que los servicios lleguen a la ciudadanía. Y por el otro lado, también nos obliga a tomar estrategias que permitan darle sostenibilidad a la economía, como la renegociación de la deuda externa y ampliar las oportunidades para los ecuatorianos. Hoy que se van a reabrir, se empiezan a reabrir todas las ciudades, la mayoría de ellas, las empresas micro, pequeñas, medianas particularmente tienen que estar acompañadas de un elemento fundamental, que es un crédito preferente a un bajo costo y con un periodo de gracia para que puedan reactivarse. Por eso diseñamos este mecanismo Reactívate Ecuador, para que las empresas puedan mantener los empleos. Y justo para eso iba, ministro, con esta explicación de cómo está el déficit fiscal, un poco para que la ciudadanía entienda, muchas veces para la población, las finanzas es un poco complicado. El Estado, con este marco, pues tomó varios ajustes. Hay que determinar, hay un recorte laboral, hay una reducción evidentemente de las gasolinas, en este caso la subvención se quitó, y claro, todo eso marca un cambio en las estructuras financieras. La pregunta es, ¿las medidas que se van a tomar son efectivas y en qué tiempo, señor ministro? Roberto, del déficit de más o menos unos 4.000 millones que teníamos previsto en el presupuesto, lo que se presentó para el 2020, si a ese déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, uno le suma esta nueva pérdida de ingresos, estamos hablando de que podríamos tener, si no hacemos absolutamente nada, un déficit de 12.000 millones de dólares. Es una cifra muy, muy fuerte y por eso es que tenemos que recortar estos gastos en cerca de 4.000 millones para que podamos hacer sostenibles las finanzas públicas. Y como usted bien decía, muchas veces los ciudadanos no tienen por qué conocer con exactitud el efecto de este escenario tan complejo en su vida diaria y en su vida personal. Pero en la medida en que el Estado reciba menos recursos, tiene menos capacidad para entregar los servicios a los ciudadanos, tiene que priorizarlos, tiene que reajustar ciertos proyectos que estaban previstos. Y por el otro lado, es muy importante que este reajuste venga acompañado de mecanismos y estímulos para la producción y el empleo. Estos mecanismos que permitan reactivar la economía. En el caso de los combustibles, el sistema que teníamos de precios no permitía que el ciudadano se beneficie cuando existen reducciones de los precios del petróleo. Hoy vemos que ese beneficio se traslada al consumidor, es decir, tenemos una gasolina más barata, tenemos un diésel más barato, pero si los precios se incrementan en el futuro, tenemos una banda que
impide que existan cambios abruptos y bruscos en los precios. No solamente que estamos empujando para un sinceramiento que beneficie al consumidor, que también proteja al Estado, pero que también tenga el efecto deseado en la ruptura y en el quiebre de estas mafias de contrabando y de grupos ilegales que se dedican a trasladar nuestro combustible subsidiado por las fronteras para rentabilizarlo en actividades ilícitas. Esos recursos, Roberto, tienen que ser hoy utilizados de una manera muy estratégica. Por eso es que el presidente definió estos 4 pilares en su informe a la nación. Desde el punto de vista económico, tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte desde las finanzas públicas para garantizar que las personas que no tienen un sustento puedan recibir. La creación del bono de protección social son cerca de 1 millón de personas que van a recibir este bono de $60. También, por otro lado, desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista humanitario, la entrega de alimentación para personas que no tienen cómo subsistir. En el campo de la salud, obviamente, se tienen que seguir manteniendo las inversiones y para eso hemos conseguido recursos internacionales. Y el componente más importante este momento, Roberto, es justamente este crédito Reactívate Ecuador, que va a salir a una tasa del 5% de interés con 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Es decir, el negocio que tuvo una afectación severa y fuerte en este periodo, dado que no tuvo ingresos, se va a topar con un apoyo desde el Estado. Ministro, ya vamos a topar ese tema que es interesantísimo. Ayer hablamos con el ministro de Producción de eso y realmente sí son buenas noticias para un sector que está totalmente oprimido. Pero para que entienda un poquito más la población, ministro, bien dice usted, no tienen por qué saber muy claro cómo es el tema de las finanzas. El tema de las gasolinas, ¿cuánto beneficio da para el Estado? O sea, para nuestra casa grande, al eliminar los subsidios, ¿cuánta plata dejamos de gastar y cuánto vamos a recibir? Que en definitiva es el fondo de una medida. Sí, mire, todo depende del precio al que se ubique el precio internacional. Entonces, quedémonos un momento en el año anterior donde todavía había un esquema fijo y se subsidian cerca de 450 millones solamente de gasolina, ¿sí? Esa es la diferencia entre el precio al que se compra el combustible, que el Estado lo compra, y que luego lo vende subsidiado al consumidor. Entonces el Estado tiene que gastar para garantizar un combustible más barato. La situación cambió dramáticamente este año y los precios se van muy por debajo de lo que estaba presupuestado y el Estado empieza a recuperar algo de ese recurso. Es decir, en la medida que tenemos un precio fijo, el Estado empieza a comprar más barato y de alguna manera le carga al consumidor porque tiene ese precio fijo que era en el caso de la gasolina en 85. Entonces, por eso decidimos armar esta banda para que se beneficie el consumidor. Este año serán cerca de 220 millones de dólares lo que podemos recibir por tener este sistema y a la vez evitar que sigamos subsidiando por el lado de las gasolinas. Todo va a depender nuevamente, Roberto, del precio. Como usted conoce, los precios del petróleo son muy volátiles y en la medida en que el precio se vaya acoplando a esta banda, los resultados solamente se pueden certificar con total certeza a final de año. Pero esa es la estimación que nosotros tenemos en un rango de precios que se mantenga como el que está vigente y que no suba demasiado. ¿Y por qué lo hacemos de esta entrevista tan didáctica? Porque muchas veces las finanzas públicas, señor ministro, es complicado entenderlo. La verdad es que se habla con mucho tecnicismo y claro, la mayoría de la población percibe una respuesta de una manera distinta o lo que quiere escuchar. Un tema que también se ha hablado y que es polémico, en una crisis terrible, en un momento de crisis, de quiebre, en muchas partes las empresas han quebrado, el país decide pagar la deuda. Una deuda que viene para financiar evidentemente la operación de la Casa Grande, volvemos a hablar de la Casa Grande, que es el Estado. ¿Qué nos garantiza para que entienda la población? ¿Qué nos garantiza el pagar la deuda? ¿Nos va a llegar más plata? ¿Cuánta plata nos van a prestar? ¿Eso en qué nos va a beneficiar? Sí, Roberto, muy clara su pregunta. Para simplificar las cosas, las finanzas de un Estado, de un gobierno, deben administrarse con la misma responsabilidad que se administran las finanzas de un hogar. Entonces, correcto. pensemos en el hogar para simplificar las cosas.
padre de familia y madre de familia tienen unos ingresos, esos ingresos se reducen, digamos que tienen un pequeño negocio, que es lo que ha sucedido justamente ahora, así que es muy fácil materializar ese ejemplo en la práctica, un pequeño bazar que tuvo que cerrar por el confinamiento, se queda sin ingresos. ¿Qué es lo que hace ese padre o madre de familia? Regresa a ver sus gastos y dice, bueno, ya no vamos a ir al cine, no vamos a salir a comer, el viaje que teníamos programado no lo va a hacer, prioriza los gastos, ¿sí? Y luego dice, para poder mantener mi negocio a futuro, dado que no hay ingresos, necesito que las personas o entidades que me estaban prestando me sigan prestando plata, ¿no es cierto? Pero, ¿para qué? Para poder mantener mi negocio a flote a futuro. Lo mismo sucede con el Ecuador. Pero quedémonos en la misma familia. Pero digamos que esa familia tiene un préstamo con una cooperativa. Lo que no puede hacer esa familia o esa persona es ir a la cooperativa y decirle, mira, yo saqué un préstamo hace 3 años de $1000 y sabes que no te voy a pagar nada, no te voy a pagar absolutamente nada, pero necesito más plata, dame 2000. Entonces la cooperativa o el banco te va a decir, espérate un ratito, o sea, ¿tienes voluntad de pago o no tienes voluntad de pago? No importa tanto la cantidad, sino la voluntad de pago, la seriedad, el perfil de quién es buen Clarísimo. pagador. O si uno tiene fiado en la tienda, entonces no va al tendero y le dice, ¿sabes qué? Te debía $30, no te voy a pagar, pero fíame 50 más. Eso no sucede. Y como no sucede así en economía familiar, no sucede en economía global. Entonces el Ecuador lo que ha hecho es pagar capital e intereses de una parte de su deuda para poder acceder a más recursos. Pagamos $341 millones y con eso nos sentamos con los tenedores de bonos, no estoy hablando figurativamente porque para esto hay procesos legales, Sin duda. pero se siente el Ecuador con los tenedores y les dice, mira, no te puedo pagar, es decir, y vamos a renegociar nuestra deuda hasta el 15 de agosto. Entonces se paralizan estos $811 millones de no pago de los intereses hasta el 15 de agosto. Entonces, se paga 341, pero se deja de pagar 811, y en ese periodo el Ecuador tiene que renegociar estructuralmente su deuda. No basta con solamente no pagar, porque además el 15 de agosto está a la vuelta de la esquina y el Ecuador no tiene esa capacidad de pago. Pero necesitamos dejar solucionado el problema de la deuda externa hacia futuro. Ahora, hubiese sido muy fácil, Roberto, caer en la demagogia y en el lugar común. Fíjese que esa deuda no la tomó este gobierno, la tomó el gobierno anterior. Pero políticamente hubiese sido muy fácil decir, señores, ¿saben qué? Nosotros no pagamos porque esa deuda tiene alguna característica de ilegitimidad o de ilegalidad. Pero eso es cerrarle las puertas al país al futuro. Entonces, se pagaron 341 millones, se dejan de pagar estos 811 que esperamos nosotros que le den más oxígeno por más tiempo al país en la renegociación. Se abre una puerta hacia una renegociación amistosa. Llegaron ya $1.500 millones de los multilaterales y además una parte de la deuda de Petroamazonas, que eran una parte de la deuda, el total de Petroamazonas, 75 millones, ya logramos dejar de pagar este año para empezarla a pagar el próximo año. Entonces, es un manejo integral de la deuda y el país necesita más recursos, por supuesto que necesita más recursos. Posiblemente si el Ecuador dejaba de pagar ese momento, tenía esos 340 millones en efectivo, pero limitaba por completo su capacidad de acceso a nuevo financiamiento. Y el Ecuador, al ser una economía con un déficit todavía que tiene que financiar y una economía que necesita de la llegada de dólares para que el sistema económico funcione, no puede darse el lujo de cerrar las puertas. Ministro, ahí le voy a hacer la pregunta que mucho de la población, si usted ve redes sociales, si escuchan los debates, hablan. ¿Y por qué no se cobra a las grandes empresas que deben al Estado miles de dólares, miles de millones de dólares? ¿Y por qué no se cobra o se rescata los dineros de tanto que se habla que se han llevado desde épocas 10, 12, 13 años atrás, malversación de fondos, dinero que se han llevado otros funcionarios públicos de otros gobiernos? ¿Cómo está este tema? ¿Es tan fácil como se dice de que hay que cobrarles? Sí, mire, hay dos cosas aquí. Primero, los hechos. El Servicio de Rentas Internas ha reportado muy bien que el año anterior generó una recaudación por cerca de 800 millones de dólares solamente de estos procesos de control, ¿no? De procesos de control. Ahora, el hecho de que porque se está en digamos, en un litigio entre el Estado y el sector privado,
esa plata se pueda tomar, no se puede tomar, digamos, hay procesos judiciales que se deben respetar. De lo contrario, se puede prestar para abusos. Y en Ahí le eso, paro en un ese ratito, ministro. sí. Claro, pero es que los dirigentes gremiales o los sindicalistas indican que así tiene que ser, es que coger y que paguen y así nos evitamos que al pueblo le carguen con más impuestos. Bueno, eso, si es que creen que el abuso es el camino, pues entonces están extrañando el pasado. Eso es lo que yo les diría a esos dirigentes Correcto, sindicales. El país tiene que actuar con seriedad y hay procesos, porque esto es, hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. O correcto. sea, está bien creer que se puede actuar al margen de la ley. Eh, digamos, yo entiendo ese criterio desde el punto de vista político, pero no desde un punto de vista responsable con el país. Si algunas personas dicen hay que hacerlo, eso es violentar el debido proceso. Hay un debido proceso donde hay garantías para los pequeños, los medianos, los grandes también contribuyentes. Entonces, se ha hecho un ejercicio muy fuerte de cobro por cerca de 811 millones de dólares, por cerca de 800 millones de dólares, perdón, y adicionalmente se mantienen todos estos procesos. Y luego, justamente por eso el presidente ha planteado la necesidad de que las empresas y las personas que más ingresos tienen puedan contribuir, que no hayan sido afectadas de manera desmedida y que puedan contribuir. Ahora, Roberto, es un momento en el que absolutamente todos tenemos que buscar la forma de contribuir. No es fácil, no es sencillo, pero sí hago un llamado a un concepto mínimo de unidad nacional frente a lo que usted decía, Roberto. Uh Un -huh. escenario económico como esto no lo ha vivido el país, no lo ha, digamos, no hay un punto de referencia a nivel mundial de una Uh situación -huh. económica como esta, y el país también está en una situación compleja. Interesantísimo lo que hablamos, ministro, para que entienda la población. Pero justamente, ¿por qué le hago estas preguntas? Porque ayer hubo marchas, dirigentes gremiales, políticos, ya salieron justamente en contra de la ley humanitaria a pedir que se dé de baja. Se plantea un escenario como el que tuvimos en octubre, porque el lío que tenemos viene desde octubre, ¿no? O sea, este lío no es justamente una parte es derivada de la pandemia, pero otra es desde octubre con todo lo que se quiso hacer justamente mirando el panorama internacional. Vamos a ponernos en un escenario. ¿Qué pasa si se da una explosión social como la que se dio en octubre? Se da de baja esta ley humanitaria, estas medidas de ajuste. ¿Qué le puede pasar al país y qué plan B tenemos? Mire, sería muy penoso que estas protestas legítimas, varias de ellas, se trasladen en actos de violencia y de intentos de desestabilización, porque lo que vivimos en octubre, Roberto, no fueron protestas solamente, sino también un acto abierto de desestabilización y de grupos específicos que intentaron Clarísimo. hacer eso. Entonces, yo creo que primero el diálogo siempre es la puerta para avanzar en los temas país. El diálogo es muy importante para avanzar en los temas país. Segundo, hemos actuado con mucha cautela para tratar de ser muy equitativos en el esfuerzo que hay que hacer, porque también la economía no está en un punto favorable. Y yo creo que es prematuro anticiparse a un hecho de reversión de medidas cuando todavía estas están en marcha, se están implementando. Vemos también que hay un grupo de gente mayoritario que dice ya no queremos más marchas, ya no queremos Es que hay que trabajar. Si no queremos trabajamos, estamos en este punto, producir, ministro. exactamente. Entonces, yo creo que la sociedad va a encontrar su balance y obviamente nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las posiciones, pero el país tiene que avanzar definitivamente. No son decisiones sencillas, pero hay que continuar con las decisiones que necesita el país. Ahora sí caemos, ministro. 150.000 personas, de acuerdo al presidente de la República, han perdido ya su trabajo, que es sumamente grave. Empresas han quebrado, empresas están problemadas, la clase media problemada. ¿Cuáles son los indicativos, las señas que hace el gobierno, que es, en definitiva, como hablamos de la casa? Ok, el jefe del hogar dice, estamos llegando a un punto que necesitamos comenzar a salir de esto, y une a la familia y llama a la familia y dice, bueno, estos son los indicativos, ¿qué vamos a hacer y cómo nos vamos a reactivar? ¿Cómo nos vamos a reactivar, Roberto? Con un financiamiento barato, con un financiamiento que acompañe a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan en términos de cantidad.
las grandes tienen una virtud que es emplear la mayor cantidad de empleo formal. Muchas veces en las medianas, en las micros, no existe todas las condiciones de formalidad, pero en número de gente son las que más emplean. Entonces, para eso el gobierno dice, bueno, yo pongo a disposición parte de estos recursos que estoy trayendo del exterior para armar una estructura financiera, que no viene al caso detallarla, que nos permita dar crédito barato a la gente emprendedora, crédito al 5%, crédito a 36 meses y con 6 meses de gracia. ¿Por qué? Porque no es que yo mañana tomo el crédito y el día siguiente ya puedo pagar, no. Sin duda. Necesito todavía oxígeno. Es decir, ahora que la economía se empieza a reabrir, viene acompañada de dos componentes. El uno es el crédito y el otro el acuerdo entre las partes que está en la ley humanitaria. ¿Para qué? Para que se puedan poner de acuerdo empleadores y trabajadores para encontrar una relación que permita sostener los empleos y las empresas. Un camino, ministro. Entonces, la parte crediticia es un oxígeno, es un alivio. Ha empezado el Banco del Pacífico con esta alternativa a operativizarla y esperamos que se vayan sumando otras entidades financieras. Pero esto se hace con recursos que vienen desde el levantamiento de fondos multilaterales. Eso, ministro, le va a dar oxígeno a muchísimas empresas y a los empresarios y emprendedores, porque hay que entender que esos 150,000 se van a volver emprendedores y hay que darles la ayuda necesaria. Un tema final, ministro, que preocupa a la población y, claro, a su gran mayoría. De acuerdo a un informe, el IES tiene 4 meses y no hay más plata y el Estado le debe plata. Y la pregunta es, ¿le va a dar plata el Estado al IES para evitar llegar a los extremos de que no se pueda pagar a jubilados y en este caso a todos los que accedemos al IES? Sí, por supuesto. Creo que la declaración que se realizó en ese sentido no fue totalmente responsable. Creo que con estas cosas hay que evitar generar alarmismos. Hay una situación complicada en el país, pero tenemos que administrarla con responsabilidad y con sensatez. Y en eso el gobierno está comprometido a garantizar los recursos que permitan ir sosteniendo a la seguridad social en el mediano y en el largo plazo. También se ha convenido que, y esto se tiene que trabajar todavía con el IES, que ciertos activos del Estado pudieran trasladarse al IES. Es un análisis que se tiene que hacer para ir pagando una deuda histórica que tiene el Estado con la seguridad social. No es una situación sencilla, este año va a ser muy difícil, va a ser un año duro, tenemos que prepararnos para eso, pero tenemos que actuar con total responsabilidad y el Estado, obviamente, el gobierno nacional va a garantizar los recursos en la medida de las posibilidades para ir saliendo de esos retrasos y que la seguridad social pueda mantenerse como todos queremos a flote y funcionando. Finalmente, una respuesta rápida, señor ministro. ¿Ya se pagó los servidores públicos y pues también estaban necesitados? Sí, se realizó el pago como habíamos comprometido la semana anterior. Hasta el día jueves ya se realizaron todos los pagos. Señor ministro, mándale un abrazo, que la semana sea buena, enviarle todas las buenas energías. Yo siempre diré que el trabajo en un ministerio es complicado y más aún el de Economía y Finanzas. Para usted, pues que las cosas vayan caminando, que las cosas se vayan dando y que ojalá pues todos los números sean los adecuados para que el Ecuador, que ahora necesita que todos empujemos la esperanza y la fe, vayan saliendo. Sí, efectivamente, Roberto, y por ese mismo mensaje quiero yo trasladar el mensaje de agradecimiento y gratitud a una cantidad muy grande de personas que en el servicio público están haciendo un sacrificio para garantizar que los ecuatorianos tengan mejores días. Muchas veces estamos cayendo en el lugar común como sociedad de criticar al empresario por ser empresario, al servidor público por ser un burócrata, al político por ser político, y creo que eso hace daño más aún en estas circunstancias. En lo que a mí corresponde, quiero dejar constancia de que las personas que han estado trabajando de cerca y viendo su esfuerzo son personas que realmente hacen un trabajo sobrehumano para garantizar que el país continúe su marcha. De que hay procesos ineficientes, de que ha habido empresas públicas que no han garantizado aquello, pues eso está bien y vamos a seguir siendo más eficientes, pero creo que es momento también en que el país empiece a ser un poco más constructivo y objetivo con los distintos grupos de la sociedad. Si hay un mal empresario, pues tiene que cumplir
con lo de que demanda la ley, pero hay una cantidad de emprendedores que día a día se están esforzando. Lo mismo como un servidor público. Si hay un mal servidor público, tiene que cumplir con lo que establece la ley, pero hay mucha gente en el servicio público que está actuando con total convicción y con mística para sacar el país adelante. Clarísimo. Así que el único camino es la unidad y mantenernos fuertes en esta adversidad, Roberto. Ministro Martínez, muy amable. Un buen día para usted. Gracias por Muchas estar acá. gracias. Tiempo de una pausa. Gracias. Nosotros venimos. No se vayan.